En el video anterior, leyendo Hechos 3 del 1 al 10, hablamos acerca de los milagros. El libro de Hechos está lleno de ellos. Hechos 2:43 habla de muchas maravillas y señales. En el caso puntual que vimos, se trató de un milagro de completa sanidad, como dice Pedro en Hechos 3:16, sobre un hombre de más de 40 años que nunca había podido caminar. Un milagro es, como explica el nuevo diccionario de teología, una maravilla. Sugiere una interferencia sobrenatural con la naturaleza o el curso de los acontecimientos. Otro tipo de acto sorprendente que encontramos en el libro de los Hechos viene unido a la autoridad del creyente sobre los demonios. Satanás, por su orgullo, se rebeló a Dios y, según Apocalipsis 12, 3 y 4, arrastró a la tercera parte de los ángeles a hacer lo mismo. Como explica Frank Tillman, estos poderes rehusaron quedarse dentro de los límites que Dios determinó que ocuparan cuando los creó y más bien se levantaron en guerra contra su creador. Así fomentaron la rebelión contra Dios en el ser humano y trajeron innumerables males en la tierra. Satanás, tentando al hombre y así esclavizándolo al pecado, pasó a gobernarlo, Efesios 2, 1 y 2. Y al dominarlo él comenzó a utilizar la autoridad que Dios le había dado al ser humano sobre la tierra. Esta sería la victoria más grande de Satanás. Como Sansón, dominado por los filisteos, quedó ciego, esclavo y siendo un juguete de ellos, así el hombre. El diablo opera los hilos del pecado y el engaño con los que lo maneja su gusto y propósito. Debido a esto, Satanás se jacta frente a Jesús en la tentación en el desierto de que ha recibido la potestad de los reinos de la tierra. Juan 12:31 lo llama el príncipe de este mundo. 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo. Y 1 Juan 5:19 afirma que el mundo entero está bajo el maligno. Así Satanás formó su reino. Pero Dios, desde el mismo momento en que Satanás venció al hombre, anunció una gran batalla en la que alguien nacido de mujer sería el vencedor. Así Jesús, el Hijo de Dios, ni bien se cumplió el tiempo de su ministerio, comenzó el ataque al reino de Satanás. Primero predicando acerca del reino de Dios, anunciando que los rebeldes debían arrepentirse, abandonar la rebelión y volverse a la autoridad de Dios. Segundo, atacando los efectos de la actividad demoníaca en la tierra. Hechos 10:38 dice que Jesús sanaba a todos los oprimidos por el diablo. Cada sanidad era misericordia al sufriente, un despliegue de la gloria de Dios y un ataque directo a lo que los demonios habían obrado en las personas. Tercero, haciendo retroceder el dominio de Satanás, expulsando los demonios de las personas. Así un espíritu inmundo refleja la alarma del reino de las tinieblas. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y en Mateo 8:29, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Por eso Jesús, al explicar la expulsión de los demonios, dice que lo que está haciendo es entrar a la casa del hombre fuerte, saqueando sus bienes y atándolo. Cuarto, entregando su vida en propiciación por nuestros pecados, y así como enseña Hebreos 2:14, destruyendo por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, despojando a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz y trayendo no solo la más gloriosa salvación de la condenación a los suyos, sino trasladándolos, según Hechos 26:18, de la potestad de Satanás a Dios, de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Por esto 1 Juan 3:8 afirma que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Jesús comenzó su ataque hace alrededor de 2000 años atrás, trayendo libertad a los cautivos, continúa obrando y en su segunda venida, en el establecimiento de su reino, serán puestos todos sus enemigos debajo de sus pies. Allí los reinos de este mundo volverán a la sumisión plena ante Dios. Por eso Apocalipsis 11:15 profetiza de un momento en la historia diciendo: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y todo llegará a su punto máximo cuando se produzca de forma total lo que el apóstol Pedro llama en Hechos 3:21 la restauración de todas las cosas. La predicación del Evangelio del Reino de Dios incluye todo esto. Y la Iglesia no solo anuncia con palabras estas cosas, sino que el mismo poder que estaba en Cristo ahora está en ellos. Así 1 Corintios 4:20 afirma que el reino de Dios no consiste en apenas una guerra de ideas, sino en poder. Por esto Pablo aseguraba: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La Iglesia tiene autoridad sobre los demonios debido a que su autoridad le fue delegada por Jesús mismo. En este sentido, según Juan 17:18 y 20:21, la Iglesia es el cuerpo de Cristo que continúa su misión.
En el libro de los Hechos los creyentes expulsan demonios de las personas, como leemos por ejemplo en Hechos 5:16. No solo los apóstoles, sino que vemos que a través del ministerio de Felipe en Samaria, según Hechos 8:7, muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y esto siguió sucediendo, por supuesto, a través de la historia de la iglesia. Justino Mártir, en el segundo siglo después de Cristo, que no solo hablaba de cómo operaban los dones proféticos, sino que en su segunda apología relata cómo expulsaban demonios en el nombre de Jesús. Lo mismo Tertuliano un poco después, Novaciano en el siglo III y Cirilo de Jerusalén y Atanasio en el IV siglo. La iglesia no establece el reino de Dios. Jamás Jesús nos ordenó tal cosa. El reino será establecido por el Señor en su segunda venida. Ante la oposición y persecución no vemos que la iglesia del Nuevo Testamento reprenda o ate algún espíritu territorial ni a principado alguno. Ellos claman a Dios como en Hechos 4. Lo que hace la iglesia es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, anunciar las buenas nuevas del reino, experimentar los poderes del siglo venidero y, al igual que hacía Jesús mientras estuvo caminando en esta tierra, desplegar las señales del reino y libertar a los cautivos de Satanás. Si bien está claro que en muchos casos una enfermedad no es provocada directamente por un demonio, sino que es algo natural, en los evangelios vemos que los demonios también producían todo tipo de males. En Marcos 9:25 un demonio impedía el habla y la audición a un muchacho. En Mateo 12:22 un demonio generaba ceguera y sordera a un hombre. En Mateo 17 del 14 al 18 un demonio provocaba demencia en un joven. En Marcos 5:5 un demonio impulsaba tendencias suicidas en una persona. En Lucas 13:11 una mujer andaba encorvada a causa de un espíritu de enfermedad. Y en Marcos 1:26 y 9:20 demonios producían los mismos efectos de una convulsión. Como explica Miller Erickson, a estos incidentes de posesiones demoníacas se los denominan los relatos bíblicos como tener demonio o estar endemoniado. Y aunque dice hay grados de aflicción, en todos los casos el elemento común es que la persona implicada está siendo destruida, ya sea física, emocional o espiritualmente. Para esto es necesario saber que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como Juan Calvino dijo, si tenemos interés como debemos en mantener el reino de Cristo, es necesario que mantengamos una guerra continua contra quien lo pretende arruinar. Así no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Para esta tarea Jesús nos prometió, os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Así como Jesús dijo en Mateo 12:28 que Él expulsaba demonios por el Espíritu de Dios, así nosotros, utilizando su poder y dones como el de discernimiento de espíritus que encontramos en 1 Corintios 12:10, podemos estar seguros que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Nada de esto significa en absoluto que los creyentes necesitan realizar muchas de las prácticas que hoy en día se disfrazan de guerra espiritual, las cuales no encontramos jamás en las Escrituras, sino más bien simplemente se busca imitar en esto también a Jesús. No necesitamos conocer mucho del enemigo, lo que necesitamos es conocer la palabra de Dios, la autoridad que tenemos en Cristo y asegurarnos de que nosotros mismos estamos sometidos al Señor. Un ejemplo sencillo lo vemos en Hechos 16-18, donde Pablo le dice a un demonio en una mujer, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el versículo agrega, y salió en aquella misma hora. No oramos intentando conseguir una victoria, peleamos desde la victoria de Cristo. Así como aquellos 70 discípulos de Jesús volvieron con gozo diciendo, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Esta es una realidad para nosotros también. En el Nuevo Testamento vemos que la actividad del ocultismo abundaba en las ciudades paganas y esto propiciaba aún más la posesión demoníaca. En Samaria todos seguían las artes mágicas de Simón el Mago, Hechos 8, versículos 9 y 10, por lo que muchos espíritus inmundos fueron expulsados, Hechos 8:7. Y en Éfeso muchos habían practicado la magia siguiendo una cantidad enorme de libros de hechicería, Hechos 19:19, y cuando llegó Pablo los espíritus malos salían, Hechos 19:12.
así hoy en nuestra sociedad. Como escribió Wayne Grudem, no hay razón para pensar que haya hoy menos actividad demoníaca en el mundo que la que había en el tiempo del Nuevo Testamento. Nosotros estamos, dice, en el mismo periodo de tiempo, en el plan general de Dios para la historia, la era del Nuevo Pacto. Y esta es una parte normal de la obra de Cristo.